Damos paso ahora a este panel de discusión, como ya lo reiteramos, transición energética. Como invitados nos acompañan Didier Lobo Chinchilla, él es senador de la República, quien por segunda vez ocupa su curul en el Congreso de la República, es el segundo vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, está asignado a la Comisión Quinta y a la Comisión de Ordenamiento Territorial. Ha presentado y participado en numerosos proyectos de ley, así como en la realización de múltiples debates de control político, en un espectro tan amplio que va desde servicios públicos, derecho a la igualdad, participación, medio ambiente, habeas data y también discriminación y alivios a vulnerables. Presentamos entonces a uno de nuestros panelistas, Didier Lobo Chinchilla. Asimismo, también nos acompaña John Londoño, él es asesor del despacho del Ministerio de Minas y Energía e Hidrocarburos y tiene amplia trayectoria en temas de transición energética. También hace parte de este panel Juan Carlos Bedoya, él es experto comisión trayectoria en temas de transición energética. También hace parte de este panel Juan Carlos Bedoya, él es experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Juan Carlos lleva más de 17 años desarrollando proyectos, investigaciones y también liderando proyectos y equipos en el sector energético de Colombia, Centroamérica y Estados Unidos, logrando asimismo una experiencia en desarrollo de modelos para incentivar el uso de las fuentes de generación limpia, también planteamiento e integración regional, mercados nodales, modelos de resiliencia y energética transactiva. También nos acompaña en este momento en este panel José Gabriel Pérez, él es distribuidor minorista, es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en posgrado en economía energética de los recursos naturales, asimismo es docente de macroeconomía y microeconomía y es gerente de estaciones de servicio del Grupo Calo desde el año 2009. También ingeniero de mercados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con más de 18 años de experiencia. Asimismo, saludamos a Jorge Eduardo Martínez, él es director de movilidad de Norgas, él es ingeniero mecánico con más de 15 años de experiencia en la implementación de combustibles de transición energética en el sector de la movilidad con gas natural y gas licuado de petróleo. Asimismo, hace parte de este grupo José Luis Rincón, él es vicepresidente de Gas y Energía del grupo Petromil. Él es ingeniero mecánico, magíster en administración de empresas y asimismo especialista en gerencia comercial y gerencia estratégica y cuenta con una amplia experiencia en el sector. Saludamos también a nuestro moderador, para este caso es Julio César Vera, él es el gerente general de Bayer Energy, a quien saludamos, él es ingeniero de petróleos de la Universidad de las Américas con maestría en ingeniería ambiental, también cuenta con una especialización en economía de la Universidad de los Andes y es magíster en energías renovables. También cuenta con una experiencia de más de 24 años. Son los panelistas. Para esta jornada damos inicio al panel de discusión Transición Energética. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad que para mí es un placer poder esta mañana moderar este panel que considero es fundamental para el futuro del país y del sector. Y como ustedes pueden ver, esta mañana pues tenemos una amplia concurrencia al panel. Es tan importante que todos queríamos estar en este panel y fue para nosotros, verdad, un gran reto desde el equipo de organización del Congreso decidir a quién invitábamos y a quién no, porque creo que todos estamos no solo comprometidos, sino vinculados con la transición energética y en especial con las políticas de transición energética justa. Cuando uno habla de transición y los que hemos estudiado el tema desde el punto de vista teórico, hablamos que las transiciones, y en este caso la energética, deben ser estructurales y no por moda. Y es un mensaje muy importante que tendremos la oportunidad de discutir con los panelistas, que realmente tengamos un proceso que sea de largo plazo, obviamente que haya un verdadero cambio en nuestros sistemas energéticos y que ese cambio sea sostenible. Y cuando uno habla de sostenible, se mete en las grandes discusiones que hay hoy a nivel internacional sobre los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, que son ¿cuáles? Uno, la seguridad energética, que otros lo llamamos la soberanía energética, es decir, la capacidad que tienen los países de asegurar el suministro de su energía, principalmente a través de fuentes propias y
Ustedes lo saben mejor que yo, Colombia ha tenido esa gran ventaja que la naturaleza nos ha dado, que tienen los países de asegurar el suministro de su energía, principalmente a través de fuentes propias, y ustedes lo saben mejor que yo, Colombia ha tenido esa gran ventaja que la naturaleza nos ha dado de tener múltiples fuentes de energía y poder asegurar esa seguridad energética. No lo mismo piensan los europeos hoy en día, que aprecian hoy como su bien y su activo más preciado poder gozar de una seguridad energética que hoy no la tienen y que han dependido de un gas ruso, y con todas las dificultades que ha significado la guerra ucrano-rusa y lo que les ha concebido eso en materia de precios de los energéticos. El segundo pilar, la equidad social o la equidad energética, que está referida a muchas variables, pero fundamentalmente a que los ciudadanos de un país puedan tener energía en forma asequible. ¿Y qué es asequible? Que cuando yo como ciudadano del común, y no estoy hablando del estrato 6 o el estrato 5, sino el estrato 1, 2 y 3 principalmente, de lo contrario no es asequible. Puede ser muy confiable, puede ser muy de moda, puede ser muy bonita, pero si yo no tengo cómo pagarla, o pagarla significa usar el 80-90% de mis ingresos, eso no genera asequibilidad. Y obviamente el último componente, la sostenibilidad ambiental, que es fundamental, y donde Colombia ha sido un ejemplo en el uso de una matriz energética limpia. Ustedes saben que hoy generamos nuestra energía principalmente a través de energía hidráulica. El 68% de la generación del país en épocas normales, porque con lo que viene ahorita con el fenómeno del Niño va a ser un poco diferente, la generamos a través de las hidroeléctricas, el 24% a través del gas, un energético que es considerado limpio, que hace base fundamental de la transición y que yo inclusive lo llamo el energético de la sostenibilidad y la confiabilidad del desarrollo de las energías renovables por los procesos que tienen las energías renovables, y que ahorita John nos podrá contar un poco más. Entonces, la gran discusión social y la sostenibilidad mundial. Y hay índices que lo miden y lo llaman el trilema energético. Y permanentemente el mundo está midiendo ese trilema, y hoy 92 países a nivel global se miden dentro de lo que es el trilema energético. ¿Y dónde está Colombia? Colombia está en la media de esos 92 países. Estamos en la posición 42, con muy buenos elementos asociados a la seguridad energética, aunque nos han cuestionado mucho a nivel internacional la realidad de que podamos mantener esa seguridad energética ante coyunturas como la que vamos a tener ahorita del fenómeno del Niño, donde nuestros embalses pueden llegar a niveles del 15-20% o inclusive menos, con un desempeño interesante en sostenibilidad ambiental, por eso mismo, por tener una matriz energética limpia y por tener en el sector transporte una matriz energética diversificada, y muchos cuestionamientos en el precio de la equidad, en el tema de la equidad por efecto de las alzas que han tenido los energéticos en el mundo entero y en Colombia, energéticos en el mundo entero y en Colombia. Ustedes saben que la energía eléctrica ha subido más de 28-30% en los 2 últimos años por efecto de lo que ha sido todo el fenómeno inflacionario global, todas las medidas que han tomado los países para controlar la inflación, y a eso sumado los efectos sobre el mundo de la guerra ucrano-rusa. Entonces, en ese escenario nos hemos venido moviendo. El gobierno anterior inició un proceso de transición y hemos llegado al nuevo gobierno, que ha empezado un trabajo desde el 7 de agosto para la construcción de la hoja de ruta de la transición energética justa, y que ha tenido un proceso que ha tenido varias etapas. Una primera etapa muy importante, que fue la etapa de diálogos nacionales, que fueron más o menos unos 40-50 diálogos, y ahora John nos cuenta un poquito más de los diálogos nacionales, donde todos los sectores económicos y el sector energético se volcaron a conversar con el gobierno de qué era para ellos la transición energética justa y qué era lo que pasa esa transición energética justa y responsable, sobre todo, donde nuestros recursos y nuestras posibilidades estuvieran al servicio de los ciudadanos. Ahí llama mucho la atención que el sector de combustibles en general fue un actor pasivo dentro de esos diálogos nacionales. Y pues hoy quisiéramos entender por qué se dio eso y qué podríamos hacer para que eso no sea así. Y ahora que estamos en la etapa de construcción ya de los documentos finales, el sector tenga una mayor participación. Y pues obviamente fueron publicados ya hace un par de meses 4 documentos muy importantes, uno que describe toda la etapa de diálogos nacionales y los intereses de los diferentes sectores empresariales, sociales, productivos, porque también hubo una gran participación de la sociedad, y creo que eso es muy destacable, que la sociedad haya estado participando tan activamente de diferentes grupos de interés.
un segundo documento sobre la visión, un tercer documento sobre las estrategias y los escenarios donde haya estado participando tan activamente de diferentes grupos de interés, un segundo documento sobre la visión, un tercer documento sobre las estrategias y los escenarios, donde básicamente todo lo que se está discutiendo está referido a 4 escenarios. Un escenario que yo lo llamo más del statu quo, si no hiciéramos nada, ¿qué pasaría en Colombia en materia energética? Un escenario de políticas anunciadas, es decir, lo que viene del gobierno anterior, si solo siguiéramos lo que viene del gobierno anterior, ¿cómo se materializaría esto? Un escenario de transición energética justa, que es el que el gobierno quiere impulsar, y un escenario de ir más allá y alcanzar las metas de la COP26, donde Colombia se ha comprometido no solo a reducir el 51% de sus emisiones en el 2030, sino a alcanzar la carbono neutralidad en el 2050. Escenarios que, pues como mis panelistas lo saben y que en el diálogo que tuvimos previo al evento, tiene esfuerzos muy importantes que van a significar que, si bien es cierto, vamos a crecer en el escenario 2023-2030 en materia de demanda y el suministro va a ser, digamos, atendido principalmente en los excedentes con combustible importado por las deficiencias y el déficit en la capacidad de refinación que tenemos en el país, empezaría una caída muy drástica hasta llevarnos a la mitad del consumo en 20 años como tal. Y donde además hay otro mensaje muy duro, es que Colombia se volvería a partir del año 2030 importador neto de petróleo para cargar sus refinerías, con las implicaciones que eso tiene en materia económica, en menores regalías, en costo fiscal y pues obviamente el esfuerzo que significaría tener que sacar por año cerca de 10.000 millones de dólares para poder cubrir las necesidades de importación de crudo para cargar nuestras refinerías en el país. Entonces, en ese escenario que nos estamos moviendo, entremos en materia. Y primero, pues quiero agradecerle a John. John es una persona que lleva muchos años en el sector. Y primero, pues quiero agradecerle a John. John es una persona que lleva muchos años en el sector de diferentes empresas y que viene acompañando al nuevo gobierno en todo el desarrollo de esta política de transición energética justa, para que nos cuente un poco, John, ¿cuáles son los mensajes que el gobierno quisiera darle a este sector? Un sector que es principalmente de pequeños y medianos propietarios. Son fácilmente 6.000 familias de pequeños y medianos propietarios que han trabajado históricamente, y lo digo históricamente porque en general este es un negocio que ha ido pasando de familia en familia, los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos, y que aspiran a que sean sus nietos, sus bisnietos los que lo sigan desarrollando, y que hoy ven grandes preocupaciones sobre lo que se les viene. ¿Cuál es el mensaje que el gobierno quisiera darles de cómo pueden ellos participar de la transición energética justa? ¿Dónde se ven reflejados en el empleo que generan sobre todo? Porque estamos hablando de un sector que puede generar fácilmente cerca de 200.000 empleos, más los indirectos, y obviamente estamos hablando de casi entre 400.000 y 500.000 colombianos que tienen en este sector su fuente de sostenibilidad. John, bienvenido y muchas gracias, y un agradecimiento especial al ministro Andrés por haberlo enviado y porque nos está acá acompañando. Sí, así es. Muchas gracias, Julio César. Buenos días a todos. Muchas gracias primero que todo a la Federación Nacional de Distribuidores de Gasolina por la invitación. Para nosotros en el Ministerio siempre es muy grato venir a estos escenarios y poder compartir con ustedes un poco lo que estamos haciendo y poder también discutir acerca de sus inquietudes, como la que acaba de preguntar, y preocupaciones que tienen en el sector alrededor de la transición energética. Desafortunadamente, pues no hubo tiempo para una presentación que les tenía preparada, pero quiero poner un poquito de contexto. Para mí, Julio César, la transición energética es responsabilidad y es oportunidad al mismo tiempo. Y digo que es responsabilidad porque la transición energética está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Nos guste o no nos guste, la transición energética se nos viene, ¿sí? Y como país, pues tenemos la disyuntiva de adoptarla, tratar de manejarla, tratar de planearla y reaccionar a ella, o permitir que nos la impongan desde afuera. ¿Y por qué digo que está ocurriendo en el mundo? Pues no podemos ver las gráficas, pero digamos la cara palpable y más visible de la transición energética, sobre todo en este sector, es lo que llamamos nosotros la revolución del carro eléctrico. Hoy día en el mundo hay unos 1.400 millones de carros, esa es la flota actual, alrededor de esos 1.400 millones de carros. Solamente el 2%, más o menos unos 26 millones de ellos son eléctricos actualmente.
De manera muy interesante, la mitad de ellos están en China. Hay unos 14 millones de carros eléctricos en China y sin duda la revolución va a ocurrir primero en China. Solamente el 2%, más o menos unos 26 millones de ellos son eléctricos actualmente. De manera muy interesante, la mitad de ellos están en China. Hay unos 14 millones de carros eléctricos en China y sin duda la revolución va a ocurrir primero en China. Esto va a sorprender muchísimo a los europeos porque ellos estaban adueñando la transición, pero no veían venir que es China la que va a producir los carros eléctricos del mundo. Vamos a ver cómo van a reaccionar. Pero ¿cuál es la proyección hasta el año 2050? El mundo va a tener más o menos unos 2.500 millones de carros, de flota de carros. De ellos más o menos unos 1.200 o 1.300 van a ser completamente eléctricos. Y va a haber una estabilización y después disminución de la flota de carros a combustión interna. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Lógicamente, por la eficiencia y por la disminución de la producción de carros de combustión, va a haber disminución en la demanda del petróleo. En general, las agencias consultoras para Estados Unidos, que es la Agencia de Información de Estados Unidos y la Agencia de Europa, prevé, de acuerdo al escenario, porque hay varios escenarios, que la producción de petróleo, por ejemplo, se reduzca. Hoy en día producimos más o menos, se consume mejor 102 millones de barriles de petróleo al día. Junio pasado tuvimos el récord en la historia, se alcanzó a 103 millones de barriles. Pero de acuerdo a los escenarios de business as usual, que es la que tenemos hoy, o net zero, se cree que puede reducir a entre unos 80 millones de barriles por día a unos 20 millones de barriles por día en el año 2020. Va a haber una reducción dramática, sin duda. El caso del gas es un poco particular porque depende del escenario que uno mire, incluso el consumo de gas puede aumentar en los próximos años. Les recuerdo que se considera al gas como el hidrocarburo de la transición energética. En carbón, sí, desafortunadamente para Colombia, el consumo se ve que cae de manera drástica. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos en el ministerio, realmente es una pregunta para todos ustedes y para todo el país. La demanda va a disminuir en el mundo y nosotros producimos a precios altos relativamente. Como ustedes saben, nuestro crudo es principalmente petróleo pesado, que tiene un castigo en el precio. Nosotros producimos alrededor de unos $40 por barril. Nos va a tocar competir en el futuro con países que pueden producir petróleo a $15, son los del Medio Oeste. ¿Sí? Ghawar, que es el campo más grande del mundo, produce 5 millones de barriles diarios, produce cada barril a $5. Realmente nadie puede competir con eso. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué hacemos como país? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues encarar la transición, ¿sí? Y es lo que estamos tratando de hacer. A la pregunta particular de qué hay, digamos, para este gremio, para el gremio de distribución dentro de la transición energética justa que está tratando de adelantar el ministerio, hay un concepto que fue nuevo para mí cuando yo llegué al ministerio. Mi experiencia es en exploración de petróleo en el sector upstream del petróleo. Energética se forma cuando un grupo de personas, naturales o jurídicas, pueden generar y consumir su propia energía y si generan excedentes energéticos se pueden vender a usuarios del mercado. Y yo espero que esta definición les llame la atención porque muchos de ustedes van a estar incluidos ahí. Realmente el gran potencial que tiene un gremio como el de ustedes es el de desarrollar, potenciar y generar comunidades energéticas. Oía con agrado al doctor Jairo en la presentación de ayer que muchos de ustedes ya están generando electricidad con paneles eléctricos. La visión que tenemos dentro del ministerio es que a partir de ese tipo de soluciones, de paneles eléctricos por ejemplo, ustedes puedan no solo generar, consumir su propia energía, sino que eventualmente vender esa energía. ¿Sí? Venderla en electrolineras, por ejemplo. Porque ustedes como nadie son los que conocen el mercado. Y parte del esfuerzo o parte de la filosofía de la transición energética que tenemos es la democratización de la generación. Que no esté en manos de unos pocos jugadores, sino que esté en manos de todo el país, de todos los que tengan capacidad de asociación y puedan crear estas comunidades energéticas. Y el potencial del país es inmenso, no solo se limita a energía fotovoltaica, sino, por ejemplo, y para el gremio particular de distribución, a mí me llama mucho la atención la biomasa. Colombia es un país geográficamente muy afortunado, aquí tenemos sol todo el año, tenemos muchos pisos térmicos y por tanto generación de biomasa todo el año. Ahí creemos que hay una grandísima oportunidad para que se desarrollen esas comunidades energéticas. Y ustedes que son los que conocen el mercado, ustedes que son los que conocen los clientes de la energía, pues en mi opinión son los llamados
a asociarse y empezar a desarrollar este tipo de comunidades energéticas y generar valor en los diferentes eslabones de la producción, o sea, en generación y distribución con estas energías alternativas. Yo creo que por ahora voy a dejar ahí, Julio César, y más este tipo de comunidades energéticas y generar valor en los diferentes eslabones de la producción, o sea, en generación y distribución con estas energías alternativas. Yo creo que por ahora voy a dejar ahí, Julio César, y más adelante desarrollo más si es necesario. Gracias. Gracias, John. John nos da 3 mensajes importantes que logré y los anoto. Responsabilidades sí, pero oportunidades también. Y creo que eso es lo que este sector está buscando, que hayan no solo responsabilidades, el sector ha sido un sector que ha estado comprometido con el cumplimiento de las responsabilidades toda la vida, que lo sigue estando, que hoy está afrontando un cambio importante con el nuevo reglamento técnico que implica un esfuerzo para el sector grande, recursos, inversiones, nuevos procesos y que obviamente lo que necesitan son que eso se vea reflejado en oportunidades. Senador, primero que todo, pues agradecerle que esté en este espacio. Usted ha sido desde la Comisión Quinta un líder innato del sector energético, ha liderado leyes muy importantes para el país como la de transición energética justa, la ley de gas del año 2021, fue pilar fundamental de todas las leyes de eficiencia energética en conjunto con su partido y con el senador José David Name, y hoy es el senador que todo el sector energético mira como nuestro representante principal en el Senado y en las comisiones energéticas como tal. ¿Qué le podemos decir desde el Senado a este grupo de distribuidores, mayoristas, minoristas principalmente, dueños de estaciones, administradores, compañías de servicio que están hoy, que el Senado pudiera ayudarles a garantizar de que tengan una presencia activa en el desarrollo de la transición energética justa? Actores fundamentales y representativos dentro de la transición energética. Y el Senado, y en especial la Comisión Quinta, puede jugar un papel fundamental en garantizar eso, y pues le agradecemos mucho que hoy nos acompañe, y de verdad para mí siempre es un honor poder compartir con usted paneles. Bueno, gracias, Julio. Saludar a todos los panelistas y por supuesto gracias Fenipetróleo por la invitación, saludar a todos los distribuidores que hoy nos acompañan. Yo creo que, Julio, en la parte legislativa está dada con las leyes mencionadas. Yo creo que aquí falta ejecución. Nosotros hemos venido haciéndole seguimiento a cada una de ellas. Nos preocupa porque se habla mucho de transición. Se habla de transición. Yo creo que muy poco, este sector de distribuidores minoristas han sido incluidos. Yo creo que muy poco, este sector de distribuidores minoristas han sido incluidos en el tema de la transición de manera más activa. Yo cuando veo las estadísticas y cuando veo al gobierno hablar de manera emotiva, me preocupa, Julio, sobre todo John, que hoy el 66% de la energía es hidráulica, solo el 2% es energía solar, y tenemos un factor bien importante. De ese 34% que queda, de ese 32, el 24% es energía a gas. Yo siempre he dicho en varios paneles que el gas juega un papel importante, es el puente de la transición energética. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no ayudarnos mucho más? Que tengo que reconocerlo, que en lo que más se ha cumplido es en la masificación, cuando hablamos de una transición justa. Porque no podemos hablar de una transición justa cuando hoy hay colombianos que no tienen acceso a la energía. Algunos por el alto costo, y lo que es costoso, pues es difícil. Y otros por la falta de conectividad, las zonas no interconectadas. Entonces, ¿yo qué le puedo decir a este sector?
que hemos venido siendo aliados. Algunos me preocupaban, Julio, con mucha preocupación. Hace 2 años que vine al 55 panel, creo que no está, al 35 panel, 35º, y me preocupaba, se preocupaba panel, creo que no está, al 35 panel, 35º, y me preocupaba, se preocupaban creyendo que iban a desaparecer las estaciones de un día para otro. Yo le digo, esta transición energética que la compartimos, que estamos de acuerdo, que no es simplemente una política de este gobierno y que agradecemos que se haya apropiado de ella, porque la ley viene desde el 2019, pero los avances son muy pocos. Aquí se requieren inversiones importantes en tecnología, en infraestructura de transporte, para poder lograr una transición energética justa. Imagínense, tenemos proyectado para el 2035 que el transporte masivo de las grandes ciudades ya sea 100% solo eléctrico. Al paso que vamos, yo veo que no lo vamos a lograr, que no va a ser incansable, que no va a ayudar virtual. Y hablaba con el director de la ANLA cuando decía que se han expedido 15 licencias ambientales para desarrollar proyectos de energías limpias. Pero el hecho de que se apruebe una licencia, no se aprueba, no significa que estamos cumpliendo esa meta que se está proponiendo el gobierno de 2.500 megavatios en 3 años. Yo sí creo que este gobierno, que lo ha tomado como bandera, debe ser más agresivo con la transición energética. Nosotros estamos listos. Yo soy del departamento del Cesar y hoy el gobierno quiere mochar de un solo tajo el extractivismo, como el carbón, como el petróleo, y lo estamos necesitando porque no vamos a ser capaces en un corto tiempo de avanzar en el tema de la transición energética. Entonces, para terminar esta debe ir haciendo una transición con calma, paralela a lo que tiene que ver con el combustible, porque es que aquí decimos cifras hoy, y lo dijiste tú, Julio, que vamos a reducir al 2050 el 50% del consumo, pero ¿cuánto va a ser el consumo en 27 años? Pues seguramente el consumo va a estar duplicado, entonces podríamos mantener en práctica el mismo consumo del que tenemos hoy día, por poner un ejemplo, en combustible, así esté operando el tema energético, que lo dije anteriormente, requiere una inversión importante en tecnología y en infraestructura de transporte. Gracias, senador. Muy importantes sus mensajes. Sí, yo creo que todos coincidimos que los avances son pocos. 2.500 megavatios en 3 años sonaría muy interesante, pero pues la realidad es que los proyectos en su gran mayoría están atrasados. Se requiere un liderazgo del ministerio y creo que el ministerio, en cabeza del ministro Andrés Camacho, está cogiendo el toro por los cachos e intentando generar ese liderazgo, pero sobre todo con el poder regional, el poder local y obviamente en el diálogo con las comunidades del país. Y ahí me voy a meter entonces con el tema que tocaba John de las comunidades energéticas, y para eso voy a invitar a Juan Carlos. Juan Carlos es experto comisionado de la CREG, una persona que yo no tenía el placer de conocer, lo vine a conocer este año, y me ha impresionado la apertura que ha tenido con los sectores que he tenido ya la oportunidad de dialogar con él en diferentes espacios, desde el sector de combustibles, desde el sector de GLP, desde el sector de gas natural. Me ha impresionado, de verdad, Juan Carlos, ese interés suyo por aprender, por conocer, por estar acá. Y cuando lo invité a participar de estos paneles, usted me dijo, por supuesto que quiero, por supuesto que me vean, por supuesto que quiero representar a la CREG. Y de verdad, Juan Carlos, ese interés suyo por aprender, por conocer, por estar acá. Y cuando lo invité a participar de estos paneles, usted me dijo, por supuesto que quiero, por supuesto que me vean, por supuesto que quiero representar a la CREG y mostrarles que realmente en el país tenemos un órgano de regulación que funciona. En esa línea, Juan Carlos, uno de los pilares fundamentales de la transición energética justa, el gobierno lo llama la electrificación de la economía y sobre todo en los sectores de transporte, residencial y comercial. Y pues por supuesto yo nos acaba de hablar de las comunidades energéticas como base fundamental de esa transición,
y donde hay un elemento fundamental en esas comunidades energéticas y en esa democratización de la energía, que es la posibilidad de que en el país dejemos de hacer generación centralizada y pasemos más a un esquema de generación distribuida, donde la gente pueda entregarle realmente a la red los excedentes de energía que tenga y favorecerse también de los procesos de autoconsumo. ¿Qué papel está jugando los excedentes de energía que tenga y favorecerse también de los procesos de autoconsumo? ¿Qué papel está jugando y va a jugar la CREC hacia adelante en el proceso de transición energética justa y sobre todo frente a este sector donde también ustedes están avanzando en importantes desarrollos regulatorios? Esta tarde la doctora Adriana, que está por acá en alguna parte, nos estará acompañando para contarnos en detalle de la nueva política de márgenes, pero qué papel, digamos, desde la visión de los objetivos del regulador van a jugar en esta transición y en especial en el tema de comunidades energéticas y de generación distribuida, que van a ser tan importantes en ese proceso de democratización de la energía. Gracias, Juan Carlos, por estar acá y bienvenido. Muchas gracias, Julio, y a toda la mesa, a los panelistas y a toda la audiencia. Les quiero agradecer pues por la invitación y, como dice Julio, a falta de un comisionado, pues vienen dos al evento y con temas pues que todos ustedes sobre los márgenes y las metodologías. Bueno, me compete pues a mí con base pues en las preguntas que plantea Julio, y es hablar el papel de la comisión en el tema de la transición energética y valga pues en este momento poder decir que la Comisión de Regulación de Energía y Gas es un actor nuevo en este sector, en el sector de los combustibles líquidos. La CREC pues creada hace 29 años para la regulación de electricidad y gas, y con dos decretos, uno del 2011, otro del 2013, finalmente pues delegó tareas para regulación muy particular del sector de los combustibles líquidos. Ahora bien, la comisión pues es un brazo técnico más del gobierno, es el quien plasma en materia de detalles, reglamentos, la política que fija el gobierno, y eso pues ha sido la característica de la comisión durante los 29 años. En materia de transición energética traía yo por acá pues como lo que ha hecho la comisión, y es que ha ajustado la regulación precisamente para habilitar la entrada de todas las tecnologías renovables. Entonces, en términos de autogeneración, la comisión en este momento tiene la resolución CREC 174, que es la que reglamenta todos los aspectos, por ejemplo, de lo que compete a la autogeneración, que le permite pues a los usuarios poder abastecerse con energías limpias en general o con pues, la energía que puedan disponer, y si tienen excedentes de energía pues se reglamentó cómo se pueden remunerar limpias en general o con pues, la energía que puedan disponer, y si tienen excedentes de energía pues se reglamentó cómo se pueden remunerar todos esos excedentes que se inyectan a la red. La CREC también ha venido trabajando en la viabilización de la transición de la matriz energética. Entonces, se ha mencionado pues acá en el panel que la composición en capacidad instalada es de alrededor de 68% hidro, pero también se ha tocado el fenómeno del estiaje que hay actualmente, y esos porcentajes pues cambian drásticamente. En este momento hay un sector térmico generando casi 90 gigavatios hora día, que eso es casi cercano a un 45% de la demanda. Entonces es un 45% de la demanda del sector eléctrico que viene siendo atendida con combustibles fósiles. Entonces la tarea de la comisión es poder habilitar que con la complementariedad que puedan brindar energías basadas en paneles solares pueden completar esa energía. Entonces la comisión viene trabajando, se han implementado esquemas en el cargo por confiabilidad para habilitar estas tecnologías. Hemos tenido, por ejemplo, hemos alcanzado días donde la penetración de las renovables, y no me refiero solamente a solar y eólica, también en pequeñas tecnologías, cogeneración, han alcanzado hasta abastecer el 14% de la demanda. También
en particular, pues para hablar ahorita un poco de las comunidades energéticas, pero, por ejemplo, asociado mucho a este sector, nosotros quisiéramos mucho poder recibir realimentación de este sector en particular, y a mí personalmente me interesaba mucho eso y me interesa. La comisión en el año 2022 publicó una circular, la 001, y es como una especie de plan o una ruta regular circular, la 001, y es como una especie de plan o una ruta regulatoria de todo lo que debería hacer la comisión para habilitar la movilidad eléctrica. Entonces, por ejemplo, traía yo acá las preguntas que nos hacen en el sector. Entonces, las estaciones de servicio que provean a estaciones de carga, o lo que llaman las electrolineras, eso debería tratarse como un usuario regulado o como un usuario no regulado. Y las ventajas que tiene un usuario no regulado sobre un regulado son muy distintas, porque el usuario regulado tiene un régimen tarifario de la electricidad que está pues determinado por resoluciones de la CREC, la resolución básica que es la 119 de 2006, pero un usuario no regulado tiene puede tener otros comportamientos dentro del mercado, que puede ir a negociar a través de un comercializador la energía que puede adquirir de una manera más, protocolos de comunicación, que es de pronto un poco más de reglamentos técnicos, revisar condiciones de acceso al mercado de energía mayorista, como lo que me acabo de mencionar. Importantísimo, por ejemplo, para estas estaciones de servicio o las electrolineras, que es hacia donde apunta la transición, es todo el despliegue de la medición inteligente. ¿Por qué razón? Pues porque los vehículos eléctricos, como han sido de pronto, de alguna manera, popularizados, son vehículos que representan una carga para el sistema, van, se cargan, hacen su transporte, pero las nuevas tendencias es que las tecnologías de movilidad eléctrica, por ejemplo, están tendiendo hacia tecnologías B2G o B2G, donde la misma movilidad eléctrica puede proveer servicios de inyectar energía a la red. Entonces, siendo esquemas de almacenamiento, cargan sus baterías en las horas donde los precios de la energía son baratos o son bajos, y pueden prestar servicios a la red donde los precios de la energía son más costosos, y pueden prestar no solamente servicios de entrega de energía, pueden prestar servicios de regulación de frecuencia. Y entonces, para eso, pues retomando el tema, la circular 01 del 2022 plantea como esa hoja de ruta regulatoria de todo lo que tendría que hacer la comisión. En temas para de pronto tocar de manera muy rápida lo que mencionaba ahorita Julio, en temas de comunidades energéticas. Ahorita ya hay todo un lineamiento de parte del Ministerio trabajando fuertemente en los temas de comunidades energéticas. La comisión también tiene un equipo trabajando paralelamente con el Ministerio para poder ser, como mencionaba al principio, ese brazo que articula que toda la política de transición energética, comunidades energéticas, finalmente sea plasmado en una regulación de la Comisión de Energía y Gas. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que aquí tiene una comunidad energética en potencia, dispuesta a aportar, a construir, y pues la invitación que creo que el sector le quiere hacer es a que los sigan teniendo en cuenta, los vinculen. Yo sé que han hecho un trabajo muy importante en todo el desarrollo de la movilidad eléctrica, pero a veces, si bien es cierto, ustedes cumplen a rajatabla los procedimientos, las publicaciones, las socializaciones, a veces la información no llega a donde debería llegar y el sector se siente un poco alejado. Creo que la invitación es: invítenos, cuente con nosotros, participe de la distribución minorista y mayorista para estos procesos, y ahí vamos a estar. Ahora le doy otra vez la palabra. Johan, Terpel es el jugador principal hoy del sector de combustibles en Colombia por volumen, por crecimiento, por una de las 5 compañías más importantes del país, y pues obviamente una compañía que los colombianos quieren en muchas partes, en otros no tanto, pero que como país y como colombiano quisiéramos siempre que estuviera unas compañías de ese nivel en el país. Ante un escenario como el que se plantea, donde su negocio principal podría llegar a reducirse en un 50%, hoy, 27 años antes,
¿Cómo se están preparando ustedes para afrontar ese reto de la transición energética justa? Sabemos que vienen haciendo muchas cosas, diversificándose en muchas cosas, pero cuéntenos cómo se están preparando y qué mensaje le daría usted a sus aliados de la distribución minorista de cómo pueden en conjunto construir ese proceso de preparación y de acercamiento a esas dinámicas de la transición. Y también le pediría que nos cuente, y ahorita también que José Luis también nos va a contar, qué está haciendo Terpel para prepararse a esas dinámicas de la transición. Y también le pediría que nos cuente, y ahorita también que José Luis también nos va a contar, qué está haciendo Terpel para prepararse, para apoyar al país en este fenómeno del Niño que se nos viene, donde los combustibles líquidos van a jugar un papel fundamental en garantizar que Colombia tenga el suministro y la seguridad energética que requerimos. Gracias, Johan, por estar acá. De verdad que le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación a participar de este panel y todos muy atentos a escucharle y bienvenido. Muy buenos días para todos. Gracias, Julio, a ti por la invitación. Un saludo muy especial a todo el auditorio, a Jairo. Muy complacidos de poder estar hoy aquí con ustedes para compartir un poco la visión de nuestra organización sobre este gran tema de la transición. Sin duda, parto diciendo, coincido con Juan, la transición energética supone retos y oportunidades para el sector. Y es ahí donde quiero hacer el acento, en una invitación de fijarnos en esas oportunidades, como la energía, recursos renovables, a esa canasta energética. Tenemos la visión comercial de hacerlo justamente basado en unas decisiones de personas y sostenibilidad. Y es ahí donde justamente consideramos que este gran reto que tenemos debemos hacerlo de la mano de todos los grupos de interés y nuestros aliados, nuestros afiliados, el sector minorista de combustibles tendrá un rol protagónico allí. Consideramos, y bien lo decía Julio César, que la preparación pues viene de años atrás, donde en efecto hoy a través de la marca Voltex, por ejemplo, pudimos participar de la primera construcción de terminal de carga para buses de transporte público en Bogotá. Toda una estrategia de electromovilidad, porque la transición energética, pues la duda que aquí debe surgir a este auditorio es, tenemos un rol, tenemos un negocio que hay que darle la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a participar de él? Con la marca Voltex, compañero de panel es usuario de esta marca Voltex, pretendemos atender la demanda de la energía para los vehículos particulares, pero en especial para los vehículos de carga, porque siempre que hablamos de transición energética claramente puede haber un énfasis muy especial en el tema de transporte público y en particulares, pero empiezan unos nichos a desarrollarse, como es el de los transportes de carga. Hoy tenemos más de 5 hubs a lo largo del país, más de 27 estaciones que prestan este servicio de carga rápida y vendrá luego una nueva tendencia que es la electromovilidad en las motocicletas. Recordemos que el parque automotor en nuestro país se compone principalmente de estos vehículos. Pero la transición energética, Julio, y también lo mencionaba el panel, tiene un componente y es el gas. Vemos en el gas, después de unos años difíciles, porque la demanda del gas cayó en el país aproximadamente el 50% en los últimos 7 años, cómo siendo ahí resilientes y cómo creyendo en este producto, que es el producto de la transición, unos años difíciles, porque la demanda del gas cayó en el país aproximadamente el 50% en los últimos 7 años, cómo siendo ahí resilientes y cómo creyendo en este producto, que es el producto de la transición, también desarrolló un nuevo nicho de usuarios, que es el transporte de carga. Desarrollamos unos corredores verdes donde garantizamos a quien quiera migrar a estas tecnologías el suministro de gas para transporte de carga. Entonces, el mensaje que quiero dejarles en este panel, en ese rol tan importante que tenemos de garantizar al país el suministro energético que se demande, pues debe ser un mensaje de optimismo y de confianza. Debemos tener la capacidad de adaptarnos a lo que el mercado, pues por estas tendencias mundiales es una realidad, van a tener una gradualidad, hay que hacerlo de manera responsable, hay que hacerlo con esa vocación claramente de ser una transición energética justa, que es poner a la mano y al alcance de todas, pues participar, porque estamos, como bien lo planteabas Julio César, en que en esas proyecciones que se tienen del negocio, pues aún se encuentra el espacio para adaptar nuestros negocios y pues permanecer en el mercado. Gracias, Johan. Usted da un mensaje muy importante y creo que el auditorio lo tiene claro, pero si alguien no lo tiene claro, creo que acá somos distribuidores de energéticos.
hoy gasolina, diésel, biocombustibles en mezclas, GLP, pero seremos los distribuidores del futuro de los energéticos y creo que el reto es ese, garantizar cómo llegar con el energético que se requiera a los ciudadanos y a los usuarios. Y pues también destacar el gas como base fundamental de la transición. Para mí el gas no es el energético de la transición, es el energético de la confiabilidad de las energías renovables y el gas está, hoy son 35 millones de colombianos que lo utilizan y va a seguir siendo base fundamental. Muchas gracias por… Si tuviera que sentarse ante el gobierno en esos diálogos nacionales que desafortunadamente el sector no participó activamente, ¿qué mensaje le daría al país y al gobierno que lo tiene a su izquierda de cuáles son las expectativas que tiene la distribución minorista en específico sobre el proceso de transición energética justa? Y además, desde su experiencia, y sé que la tiene y que ha trabajado bastante en el tema, ¿cómo se está preparando usted como minorista para afrontar esos retos que la transición energética le demanda? ¿Y qué mensaje le daría a sus colegas de qué hacer y cómo hacerlo todos juntos para lograr que realmente seamos exitosos y no fracasar en el proceso y en el fin? Gracias, José Gabriel, por estar acá y bienvenido. Muchas gracias, Julio César. Un saludo a todos, a los compañeros de panel y a los asistentes. Yo te quiero contestar, Julio César, como con dos perspectivas. La primera, gracias, Julio César. Un saludo a todos, a los compañeros de panel y a los asistentes. Yo te quiero contestar, Julio César, como con dos perspectivas. La primera, como sociedad, como ciudadano colombiano, como tripulante de este planeta, como decía McLuhan. Como lo decía el señor delegado del ministerio, el tema de la transición energética no es una opción, o sea, no lo escogemos, está ahí y va a pasar sí o sí. Es cómo lo enfrentamos, cómo lo hacemos. Y como sociedad, yo siento que lo que deberíamos, el primer mensaje es, hombre, mire, de todos los implicados en el tema, esperemos que cada uno haga lo que mejor debe hacer. El Estado, el gobierno, que es transitorio, el gobierno está hoy, pero las políticas de Estado que el gobierno determine hoy serán sostenibles en el tiempo si solo sí logre recoger la realidad de la transición energética, desde todos los puntos. Y Julio César hizo un diagnóstico muy bueno cuando empezó, y esto tiene que ser sostenible económicamente y sostenible ambientalmente. Si no, no hay manera. Las políticas que se pongan hoy, mañana habrá que cambiarlas porque no funcionan. Entonces, si el Estado hace lo que tiene que hacer, definiendo unas políticas que demuestren que son sostenibles, esas políticas se mantendrán en el tiempo y lograrán que la sociedad, cada uno en su papel, haga lo que tiene que hacer, porque esto no es solamente de consumo de hidrocarburos, cambiarlo por energía eléctrica, porque a veces nos ponemos con unas medidas que suenan muy fáciles en el papel, pero nos olvidamos de la termodinámica y nos olvidamos de la física. Este tema, primero que todo, es técnico y científico. Es que decir que vamos a generar con paneles solares la energía en un porcentaje que se nos ocurra en la y científico. Es que decir que vamos a generar con paneles solares la energía en un porcentaje que se nos ocurra en la cabeza, se nos olvida cuál es la eficiencia energética real de 1 metro cuadrado de panel para producir cuántos kilovatios de energía necesitamos. Y entonces, si no tomamos el cuento completo, si no logramos entender el tema desde lo técnico, de pronto empezamos a llenar el tema de un montón de términos grandilocuentes que terminan por matar el proceso a largo plazo. Y me voy a referir solo a una palabra, la palabra justo. Y yo quisiera que todos pensáramos un poco si un país que genera el menos del 0.5% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático debería de renunciar al 7 años y medio. Recuerden que el bien más caro es el que no hay. Entonces, garantizar la capacidad de generar energía eléctrica, garantizar la capacidad de tener soberanía eléctrica, soberanía energética y por ende soberanía alimentaria es la primera responsabilidad
del Estado y de la sociedad. Si no logramos hacer eso, estamos jodidos. Y ahí como sociedad entonces, el distribuidor minorista está en la disposición, porque como ya lo planteaban, vendemos energéticos y tenemos que hacer el camino en esa dirección. Hemos hecho un trabajo muy participativo, por ejemplo, con la CREC. La CREC siempre nos ha tenido en cuenta, nos ha llamado, hemos hablado sobre muchos temas y en particular sobre este. No ha pasado lo mismo con el Ministerio. El Ministerio al distribuidor minorista poco nos ha tenido en cuenta para esa discusión de país sobre el tema de la transición energética. El mensaje es ese, resuelve desde el punto de vista técnico y científico antes que ideológico, cultural y que pueda funcionar. Gracias, José Gabriel. Yo creo que usted da un mensaje muy importante, que cada uno haga lo que tiene que hacer y que el proceso realmente sea justo y sobre todo responsable. Yo creo que antes de la justicia, primero la responsabilidad, y la responsabilidad significa lo que usted dice, evaluar qué tenemos, cómo lo tenemos, dónde lo usamos, pero ahorita le vamos a dar esa oportunidad a John que nos explique un poco más. Jorge, el GLP es un energético fundamental hoy para los colombianos y sobre todo los colombianos ubicados en los estratos más bajos de la población y en zonas muy alejadas del país. 12 millones de colombianos hoy consumen GLP como su energético principal, casi 3 millones de usuarios. Y tenemos gradas del país. 12 millones de colombianos hoy consumen GLP como su energético principal, casi 3 millones de usuarios. Y tenemos grandes retos como parte de esa garantía y esa equidad energética de que es un pecado mortal, y yo lo digo así, que hoy todavía tengamos 1,5 millones de familias, es decir, 6 millones de colombianos que usan leña como su energético y donde el GLP sería una alternativa excelente para ellos. Adicionalmente, el uso del GLP o el auto-GLP a nivel global está más que probado, está, digamos, suficientemente claro de que es un energético viable, sostenible, que genera menores emisiones y que, al igual que el gas natural, a nivel internacional, el GLP es considerado como uno de los energéticos limpios y dentro de la transición. Pero llama la atención también que con todo eso que estamos diciendo y todas esas ventajas, desaparece en el 2030 del escenario nacional, que inclusive hay partes del documento donde dice hasta el 2026 creceremos en GLP en sector residencial y comercial y de ahí para allá desaparece. Y no se contempla en la generación, sobre todo en las zonas no interconectadas, donde el GLP también puede ser una gran alternativa. No se contempla ni se menciona siquiera en los temas de movilidad, que no es sostenible, sino es eléctrica exclusivamente. Y tampoco se dice nada de cómo garantizar nueva oferta de GLP que permita cumplir con ese principio de garantizar precios asequibles al producto. ¿Qué mensaje daría a ustedes del sector de GLP? Sí, ¿por qué no los tuvieron en cuenta? ¿Por qué no hacen parte del proceso? ¿Y qué pudieran hacer realmente para garantizar desde el GLP de que el proceso de transición energética sea justa? Y por supuesto, en procesos de que el proceso de transición energética sea justa y por supuesto en procesos de movilidad donde sé que ustedes vienen trabajando de tiempo atrás. Y en temas, y no se deje de referir por favor al Nauti GLP, que para mí sería el mejor mecanismo para garantizar que los colombianos de la Colombia profunda, que tienen que diariamente movilizarse por ríos y unas condiciones muy inhóspitas, tengan una oportunidad de no seguir, como se dice, matándose diariamente por el alto consumo de gasolina y de aceites y demás que les generan un deterioro en su calidad de vida. Gracias, Jorge, por estar acá nuevamente acompañándonos y lo escuchamos. Gracias, Julio. Gracias a Fendipetróleo, a Jairo y ustedes, grandes asociados. Yo quiero arrancar con algo que decías desde el comienzo, a la Colombia profunda que hoy usa leña. Y sí hay programas de transición energética y el Ministerio de Minas lo sabe y el Estado lo sabe y la ley lo tiene. Y estamos haciendo temas súper importantes. La compañía está liderando temas en transición energética para reemplazar el uso de la leña por GLP. Pero eso es un camino que es difícil y no va a desaparecer en el 2030. Yo estoy completamente seguro que ojalá en el 2030
hayamos cumplido parte de las metas para que dejemos de usar la leña como combustible, la señora del campo que se levanta a hacer la huepanela para darle a sus trabajadores. Si eso lo logramos, hemos avanzado inmensamente en transición energética en ese sector. Pero como aquí es la movilidad, ahí me voy a pasar rápido a este tema que es el que nos une hoy. Y que no esté el GLP en el tema de transición energética, puede que no esté en el documento de manera explícita ahí, el auto GLP, pero vamos a estar y estamos seguros de que vamos a estar, porque también al 2030 los vehículos que hoy funcionan con gasolina no van a desaparecer. En Colombia la obsolescencia de un vehículo está mayor a 18 años y el mundo la tiene en 12 o 10 años, estamos mayor a 18 años, o sea que hoy el carro que está entrando a funcionar para hacer Uber, Didi, taxi o cualquiera de estos, por lo menos va a estar 18 años más. Entonces, en 18 años seguiremos usando GLP. Y les traigo aquí unas cifras claves que me parece, y yo las puse acá, porque y decías al comienzo, hoy el mundo tiene 14 millones de vehículos eléctricos. Auto GLP tiene 28 millones, lo dobla. Y hoy en Francia la matrícula de vehículos en Auto GLP creció un 40% comparado con el año anterior. Y Francia es un aventajado en transición energética y lo están haciendo con Auto GLP. Y el Auto GLP está hoy disponible ya en este país. Es más fácil hacerlo hoy que esperarnos 5 o 6 años a que tengamos la oportunidad de hacerlo con eléctricos. Es más clave empezar, o vamos como ir viendo un par de cosas. Una de las dificultades de hacer transición energética es poder llegar al lugar que se necesita. Hoy el Auto GLP puede estar en cualquier parte del país porque la cadena de distribución es similar a la que ustedes ya tienen en gasolina. Nosotros llegamos con GLP para el mercado residencial industrial a 1.100 municipios de los 1.340 que tiene el país. O sea, no hay un municipio en el país que no pueda ir a cocinar con GLP, pero si puede cocinar con GLP también le podemos dar movilidad con GLP. Entonces, esa cadena de distribución que está reglamentada, que está dada por la resolución 40368 del Ministerio de Minas, hoy nos permite que su estación de servicio pueda tener GLP, pero la estación de servicio para que tenga GLP y sea rentable necesita que unos vehículos se movilicen con ese combustible. Y yo aquí un llamado al gobierno hace poco se debatió mucho que el taxi comiendo gasolina y le van a dar un subsidio al taxista para que siga pues en gasolina porque la gasolina es costosa. Nosotros lo discutíamos con el IT, alguien del equipo de las empresas que distribuimos gas. Oiga, ¿por qué no le dan ese subsidio para que se pase a GLP ya? 100.000 pesos mensuales y paga el equipo. Por eso es que hoy no hay tantos vehículos con GLP en el país, pues porque hay que hacer una inversión, pero la tiene que hacer el dueño del vehículo. Ahí hay una gran oportunidad. ¿Qué más hay ahí de lo que decíamos nosotros? Hoy las cifras solo para el caso nuestro. Nosotros hemos hecho 3 estaciones de servicio, acompañadas unas con Terpel, que también está poniendo, porque entiende que esto es un tema de todos, como lo decías tú, aquí lo que se debe hacer es que cada uno ponga lo que corresponde, y Terpel lo ha hecho bien, pero creo que todos podemos hacerlo. Solo con 3 estaciones de servicio hemos reemplazado 400.000 galones de gasolina. Solo con 3 estaciones en el país y 750. Cada uno ponga lo que corresponde, y Terpel lo ha hecho bien, pero creo que todos podemos hacerlo. Solo con 3 estaciones de servicio hemos reemplazado 400.000 galones de gasolina. Solo con 3 estaciones en el país y 750 vehículos. Hablamos de donde nosotros hemos hecho parte de la distribución. Y esos 700 vehículos han reducido 631 toneladas de dióxido de carbono en tan solo año y medio que llevamos operando el tema. Pero han dejado 1.536 millones de pesos a las personas que se pasaron a Auto GLP. O sea, hoy los colombianos de a pie que usan Auto GLP tienen 1.536 millones de pesos más para vivir su día a día. Eso es transición energética justa y asequible para todos y ya. Es ahí donde yo creo que el mensaje debe estar. Oiga, la energía eléctrica, bienvenido, y creo que nuestras compañías tienen que pensarlo, tienen que adaptarse, pero eso no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Usted ajustarse y arreglarse para que se puedan certificar, y eso quiere inversión, necesita trabajo, y lo están haciendo, pero no se puede pasar de la noche al día sin amanecer. Esa es mi reflexión. Jorge, muchas gracias. Yo creo que da usted unos mensajes muy importantes.
Me caló mucho su mensaje de que ojalá al 2030 hayamos cumplido por lo menos las metas de sustitución de leña. Y pues yo sigo siendo un convencido que Colombia tiene una oportunidad muy grande en la movilidad sostenible y no solo en la movilidad eléctrica como tal. Pero el sábado mañana tendremos un panel sobre eso donde discutiremos un poco más. Pero el Nauti GLP, pero bueno, sí. Ahí llevamos 80 embarcaciones, eso es un esfuerzo grandísimo. Los ríos del país se contaminan con aceite de 2 tiempos, 1000 cosas. Las estaciones de servicio aún, digamos, están lejos de que se pueda llegar ahí en el tema inmediato, y marítimas para atender ese mercado. Pero hay un tema de transición energética de lejos con un impacto social y ambiental hermoso y ya lo has visto un par de veces. Sí, definitivamente. Me hace acordar usted de la primera vez que tuve la oportunidad de recorrer el río Atrato, conocer todos los pueblos en la ribera de este río y ver cómo la distribución minorista era la base fundamental del desarrollo de esos pueblos. Sin estaciones de servicio, todos esos pueblos del Atrato, Curindó, Morondó, todos los terminados en do no serían nada, y creo que ahí el distribuidor minorista va a ser un aliado muy importante del Nauti GLP definitivamente y las posibilidades que tiene. Muchas gracias. José Luis, Petromil es, digamos, la compañía de origen y hoy de propiedad colombiana más importante del sector mayorista de combustible. Las 45 personas que nos acompañaron y agradecerles muchísimo a usted, a Fernando, a Jorge por habernos dado la oportunidad de visitar esas instalaciones. Muestran cómo a partir del trabajo y de la dedicación es posible lograr muchas cosas. Pero también lleva tiempo preparándose dentro del proceso de transición. Y pues ayer nos lo contaban, llevan ustedes cerca de 15 años trabajando ya en todo el tema de movilidad asociada al gas y empiezan a desarrollar algunas cosas en materia de otros energéticos. Cuéntenos cómo una compañía colombiana oriunda de esta región, hoy de carácter nacional y que pronto será una multilatina, está preparándose para ese reto de la transición. ¿Y qué mensaje le quisieran ustedes desde Petromil enviar a sus aliados igualmente, que así como lo hizo Terpel, de cómo construir en conjunto ese proceso, desde Petromil, enviar a sus aliados igualmente, que así como lo hizo Terpel, de cómo construir en conjunto ese proceso? Y aunque Johan no me lo dijo, usted sí cuéntenos cómo van a apoyar al país en este proceso que se nos viene de todo lo que se viene con el tema del fenómeno del Niño y la importancia que van a tener los combustibles líquidos para garantizar el suministro de energía. Gracias, José Luis, por estar acá y gracias a Petromil por todo el apoyo que nos dio para la organización del Congreso. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a la audiencia. Gracias a Mauri como anfitrión de esta bella ciudad, gracias a Jairo, que a Mauri nos lo hemos dejado por fuera de los saludos, pero además de la organización y liderazgo de Jairo, pues a Mauri ha estado muy de la mano con estar muy al tanto de que la ciudad se porte como siempre a la altura para este tipo de eventos. Y a todo el sector minorista, pues bienvenidos a esta bella ciudad de la cual Petromil también hace parte y le hemos hecho una apuesta importante. Quisiera felicitarte, José Gabriel, por tu intervención. Estos paneles son bien ricos en la parte y le hemos hecho una apuesta importante. Quisiera felicitarte, José Gabriel, por tu intervención. Estos paneles son bien ricos en la medida en que uno siempre tenga a alguien que pueda decir las cosas sin ningún compromiso mediático, ningún compromiso de cargo. Entonces, me gustó mucho tu intervención, José Gabriel, muchas gracias. Y lo digo porque lo importante cuando uno habla de transición energética o cualquier otra tendencia económica que llame a la innovación o al adaptarse de todo negocio, pasa por un tema que José Gabriel arrancó con su intervención y es la sostenibilidad del negocio. Aquí lo primero que hay que blindar es la sostenibilidad del negocio y uno tiene que ser muy cuidadoso de no caer en modas o tendencias por influencias mediáticas y saltar sin lo que llaman como el salvavidas al agua y sin saber qué le espera. Entonces, y también me uno a las palabras de José Gabriel en donde cada actor de la cadena, cualquiera que sea la cadena, combustible, gas, energía eléctrica, hagan las noticias. O sea, Colombia a lo largo de la historia ha sido un país ejemplo para la región desde el punto de vista de soberanía energética y seguridad energética.
el éxito que Colombia ha tenido, y no por este gobierno o el gobierno inmediatamente anterior o el inmediatamente anterior, sino por toda la trayectoria que hemos venido trayendo gobierno tras gobierno, es generar un buen balance en la matriz energética. Como bien lo dijo Juan Carlos, hay unos periodos del año donde uno dice, no, la matriz es limpia porque es un alto porcentaje hídrica, y hay momentos como el coyuntural ahora, en un fenómeno del Niño, el parque térmico entra a tomar relevancia y suple esas necesidades que tiene el país. Entonces el éxito ha estado en generar ese balance, como bien lo ha dicho el senador, y aquí no podemos caer en satanizar ni un energético ni el otro, porque la demanda de energía del mundo, no solo la de Colombia, del mundo, va a seguir creciendo. Entonces, más allá de que la participación del combustible o los hidrocarburos pasen a ser el 50, el 60%, el porcentaje que sea, eso va a ser dentro de una demanda de energía que va a seguir creciendo. Y cuando uno habla de que va a entrar con energías renovables, no debe perder de vista que esas energías renovables tienen una garantía de suministro limitada en ciertas épocas del año, en ciertas horas del día. Entonces, el éxito de este tema está en el balance de la energía. ¿Cómo conecto eso con la sostenibilidad del negocio? El éxito del negocio del sector minorista, que ya pasa por una situación económica de márgenes bastante reducidos por la competencia depredadora de precios que hay afuera, tiene que ser muy inteligente desde el punto de vista de cuándo y en dónde le apuesto a una innovación desde el punto de vista de un nuevo producto. Yo no estoy diciendo, ni Petromil está diciendo, que no haya que incursionar en esos nuevos productos energéticos, pero hay que saber en dónde se hacen y cuándo se hacen, porque esto depende de un mercado. Cada uno de ustedes, cuando tomó la decisión de hacer una inversión en una estación de servicio, que nosotros le llamamos punto de servicio, lo hizo porque esperaba una rentabilidad asociada a un mercado que rodeaba ese punto en donde ustedes construyeron su estación. Lo mismo pasa para el gas, para el GLP, para la energía eléctrica. Entonces aquí uno no puede estar poniendo nuevas propuestas de valor en donde sencillamente las deja ahí como un icono mediático y de marca para que se vea bonito, pero el negocio es el que tiene que sostenerlo, y hay muchas cosas que hay que terminar de dar por claridad. Entonces, yo invitaría a Juan Carlos que, si bien es importante pensar en si la estación de servicio que tenga una electrolinera es un cliente regulado o no, también hay que empezar a pensar ese cliente cómo y bajo qué reglamento va a poder vender ese kilovatio hora al usuario final, porque todo el que está poniendo una electrolinera hoy está asumiendo el costo eléctrico de ese kilovatio que está vendiendo, porque no hay una reglamentación clara de cómo debe vender ese kilovatio hora. Y tampoco se trata de una competencia de energéticos. Nosotros estamos bastante interesados en mirar de las estaciones de servicio, no está en empezar a vender cualquier producto, sino entender el mercado en donde están, qué está necesitando. Y no necesariamente es solamente energía eléctrica en una electrolinera, no necesariamente es GLP porque quiero tener GLP, o gas natural porque quiero tener gas natural, sino el mercado donde yo estoy, donde yo tengo la inversión de mi terreno y he hecho una construcción, ¿qué otras necesidades tiene? Y ahí, Julio César, es donde nosotros hemos puesto el mayor esfuerzo. No en decirle a nuestros aliados, y me encanta, Johan, que hayas usado el término que nosotros venimos usando dentro de nuestra estrategia desde hace 3 años, de nosotros no tenemos ni dealers ni clientes, sino aliados, porque el crecimiento que Fernando ha liderado con Petromil en estos 25 años del grupo ha sido de la mano con los minoristas, viniendo él del sector minorista, pero en donde nos hemos enfocado es que cada aliado de nuestro entienda el mercado en el que está, qué necesidades son las que tiene. Y si bien tiene necesidades desde el punto de vista de portafolio energético, también tiene necesidades desde el punto de vista en el que está, qué necesidades son las que tiene. Y si bien tiene necesidades desde el punto de vista de portafolio energético, también tiene necesidades desde el punto de vista comercial. Y los puntos de servicio tienen que empezar a entenderse como puntos de conveniencia, y como puntos de conveniencia hacer un muy buen análisis de su mercado que está necesitando. Y en eso Petromil está haciendo una inversión hoy muy importante desde el punto de vista de inteligencia de negocio para el aliado, no inteligencia de negocio para Petromil, inteligencia de negocio para el aliado, para que nuestro aliado, que son el 95% de nuestras estaciones de servicio, sean los que crezcan, y en la medida en que el aliado crezca, nosotros como mayoristas vamos a crecer. Dicho eso, quiero decirles en concreto Petromil qué está haciendo. Petromil, como lo dijiste, Julio César, y se los dijeron ayer, viene hace 15 años incursionando en el tema de gas natural vehicular. Como minoristas que también somos, sufrimos la caída del mercado de gas natural vehicular, mucho impactado por el incremento en el costo de la energía eléctrica. Entonces, aguas arriba, y su costo empieza a sacar de competitividad ese subproducto. Hay que empezar a revisar eso, porque si no, no va a haber migración.
O sea, la migración hacia el gas, GLP o gas natural vehicular, si demanda energía eléctrica o para bombeo o para la electrificación del compresor o para lo que se necesite, la energía eléctrica para ese punto tiene que ser competitiva. Y además de eso tiene que haber demanda. Entonces tiene que haber unas señales claras del gobierno de cómo se va a fomentar la demanda. O sea, no es decir que vamos a tener 30% de migración de los carros, de los vehículos de carga a gas, cuando no se están dando los verdaderos incentivos en tiempo y forma para que los dueños de esos vehículos realmente hagan esa inversión. Entonces, como bien lo dijo José Gabriel, la foto hay que verla de manera completa y no de manera parcializada, y en eso es en lo que hemos tratado de ser cuidadosos. En ese sentido, nosotros, de los 80 vehículos propios con los que abastecemos la logística propia de la compañía, hemos hecho inversiones por 50 de ellos en gas natural vehicular. Desafortunadamente no los hemos podido llevar a toda la cobertura que tenemos por topografía del país, los tenemos concentrados transitando en la costa atlántica, pero tenemos más de la mitad de nuestra flota vehicular abastecidos con GNV. Los últimos 2 años nos hemos acercado mucho a los productores de gas para ayudarlos a sacar ese gas de los campos menores, y en la medida que hayan estaciones de servicio cerca a esas fuentes de abastecimiento de gas, pueden contar con que Petromil tiene hoy la flota de abastecimiento de gas natural comprimido más grande del país y puede ser una opción para surtir sus estaciones de servicio. Si no están en una zona de cobertura de un gasoducto, nosotros podemos darles una solución de gasoducto virtual. Pero también entendiendo que somos responsables en parte de cuánto es el consumo energético propio, y siendo el almacenador de combustible más grande del país, porque recogemos el 27% de almacenamiento de este país, tenemos un proyecto muy ambicioso de concentrarnos en cuánto va a ser nuestra reducción de huella de carbono, y nosotros tenemos un programa ya en marcha de medir cuál es nuestra huella de carbono y empezar a trabajar fuertemente y de manera comprometida en la reducción de esa huella de carbono, y evidentemente eso va a pasar por el aprovechamiento de algunas fuentes renovables para el autoabastecimiento propio de la operación que tenemos en nuestras plantas de servicio. Muchas gracias, Julio César. Gracias, José Luis. Muy impresionante todo lo que están haciendo. Yo creo que ha sido un espacio muy interesante. Nos podríamos quedar acá hablando toda la tarde, sin lugar a dudas, pero le voy a dar la oportunidad a cada uno, y le voy a pedir a John que sea quien remate, en 1 minuto, por favor, que nos dé el mensaje final de cómo, y me quedo con ese mensaje, de que todos somos aliados y que cada uno desde nuestro rol va a ser un aliado de la distribución minorista para que siga siendo sostenible, siga siendo viable y siga siendo rentable ante todo. Y que cada uno desde nuestro rol va a ser un aliado de la distribución minorista para que siga siendo sostenible, siga siendo viable y siga siendo rentable ante todo. Sobre esas 3 líneas, quiero que cada uno le dé un mensaje final a los distribuidores minoristas de cuál es su compromiso con su aliado natural, que es la distribución minorista en este proceso de transición energética justa. Comienzo por el senador y pues John va a ser el último que va a intervenir. Gracias, Julio. Julio, yo más que dar un mensaje de mi parte, pues yo tengo toda la voluntad y el compromiso del acompañamiento, se lo quiero enviar al gobierno. Aquí tenemos los aliados de la transición energética al que el gobierno le está apuntando. ¿Y para esto qué necesitamos? Yo creo que es necesario que reflexionemos en el cambio de metodología de la focalización de los beneficios. ¿En qué? En competitivos tributarios, mecanismos diferenciales de estabilización de precios, como lo dijo uno de los panelistas, revisar la margen de comercialización. Y por último, yo no quiero parecer aguafiesta, la transición energética justa no ha comenzado siquiera, Julio. Esa es la verdad. Se tiene un catálogo de buenas intenciones, pero John, que al día de hoy, a mi parecer y a mi entender, que conozco el sector, es poco lo que podemos mostrar. Aquí necesitamos, lo dije anteriormente, inversión en tecnología, inversión en transporte en este tema. Y queda claro que la transición energética hay que hacerla con diversificación de matriz energética, como lo dijo nuestro amigo de Petromil. Otras van a ir menguando. Eso es una transición, por eso hablamos
transición, no es que lo vamos a acabar de tajo. Gracias, senador. Johan. Bueno, el mensaje que quiero dejarles es recordar que la transición, además de incorporar estas nuevas fuentes, es darle uso razonable a los existentes. Y es ahí donde sin duda cada uno de nosotros tiene un papel importante. Y lo que ofrecemos desde nuestra compañía es entregarles a ustedes ese portafolio del energético que demanda el mercado y que va a ir evolucionando en la medida de las posibilidades de cada uno de estos productos. Entonces, nuevamente aquí el mensaje es, ante estas situaciones de cambio que por supuesto conllevan a desafiarnos, a generar innovaciones, a adaptarnos, con toda seguridad encontraremos el camino pues para darle esa sostenibilidad al negocio. Una visión a largo plazo, pero unos ojos opciones, adaptarnos, con toda seguridad encontraremos el camino pues para darle esa sostenibilidad al negocio. Una visión a largo plazo, pero unos ojos puestos en el presente. Gracias, Johan. Una visión a largo plazo, nosotros puestos en el presente. Un mensaje muy profundo. Juan Carlos. Bueno, Julio, para ser muy breve y a toda la audiencia, dos mensajes. El primero, como lo manifestó el doctor Camacho, el ministro de Minas y Energía, esta transición no se hace sola, no se hace solo con la institucionalidad, se hace con los usuarios, se hace con las empresas, la hacemos todos. Y la Comisión de Regulación de Energía y Gas no es ajena a eso. Nosotros, como mencionaba Julio, abrimos las puertas, queremos interactuar con todo el sector, hemos estado promoviendo más talleres, más audiencias con todos los sectores que regulamos actualmente. Con todo el sector hemos estado promoviendo más talleres, más audiencias con todos los sectores que regulamos actualmente. Ese como primer mensaje. Y el segundo mensaje que quería dejar y es, son ustedes también los llamados a que nos den las señales, a que también se articulen con la transición, se articulen con las tecnologías, con las tendencias internacionales, porque finalmente pues no sucede la transición entre primero se regula y luego se hace todo el esquema de implementación, no, es algo como que va en conjunto. Esos eran los dos mensajes que quería darles, Julio, y gracias. Gracias, Juan Carlos. Creo que la apertura de la comisión es evidente y creo que el sector la valora y todos la valoramos muchísimo. José Gabriel. Gracias. No, dos mensajes. El primero es para cada uno de los asistentes, sobre todo los problemas, una solución, una alternativa, una opción de negocio, pero no negocio solo por negocio, sino negocio entendiendo que todos somos protagonistas de este tema y entender la transición energética y la solución de los problemas ambientales que hemos creado como sociedad, un compromiso individual. Entender, por ejemplo, que el reglamento técnico no es solo por molestar la vida, el reglamento técnico también hace parte de cómo mejoramos y cómo vamos llevando en la transición una actividad que no podemos desconocerlo, afecta enormemente al medio ambiente, cómo vamos haciéndolo lo más limpio posible. Entonces, entender que el reglamento técnico es una de esas herramientas que nos van a ayudar de manera indirecta a que esta transición sea un poco más suave. Y ojo con un mensaje, nada es gratis, precios, alguien tiene que pagar todo esto y lo pagará carísimo. Hoy estamos asumiendo gran parte de ese tema, el reglamento técnico lo estamos asumiendo en gran medida nosotros. Ojo que el precio del combustible debería reflejar eso y producir limpio es más costoso que producir sucio. Por eso la gente produce sucio, porque no quieren invertir nada más. Entonces, ojo con eso. Muchas gracias. Gracias, José Gabriel. No se nos adelante. Esta tarde tenemos una discusión del reglamento bien interesante. Jorge. Yo creo que hay un mensaje que siempre ha estado y es la energía más costosa o el bien más costoso es el que ya no está. Y este país y estos distribuidores minoristas no se pueden dar el lujo de creer que algo se va a acabar o no van a trabajar ahí. El mensaje como Colgas es, nosotros tenemos un energético que llega a ser parte de la transición energética y de la movilidad. El mundo lo usa hace mucho tiempo, pero mucho tiempo y tienen todas las experiencias. Está aquí, entendiendo lo que dice Petromil,
no es ir y ponerla por ponerla, hay que entender que hay que generar una demanda, poner unos vehículos a rodar. Hay un paso por dar, yo creo que eso es súper importante. Tener una matriz energética diversa hace que el país esté más tranquilo en cuanto a eso se refiere, y mucho más que llegue un combustible que también hace parte de esos combustibles que ayudan a la disminución de ese dióxido de carbono. Gracias, Jorge. José Luis. Gracias, Julio César. Yo, digamos, reafirmaría el tema de, para poder migrar en una transición energética, que es un caminar, hay que estar seguros que ese caminar lo hacemos bajo una base firme y hay que cuidar mucho el negocio. Eso no quiere decir que no se deba caminar, pero se deben dar pasos certeros y bien pensados, y aquellos aliados que ya están afiliados a la marca y esos que estarán por afiliarse encontrarán en Petromil siempre un distribuidor mayorista muy preocupado primero por la sostenibilidad de su negocio, para poderlo aconsejar a dar los pasos que ya están afiliados a la marca, y esos que estarán por afiliarse encontrarán en Petromil siempre un distribuidor mayorista muy preocupado primero por la sostenibilidad de su negocio, para poderlo aconsejar a dar los pasos adecuados. Gracias, José Luis. John, finalmente usted, y pues agradecerle nuevamente al ministro Andrés. Envíele un mensaje de parte nuestra, de toda la distribución, de que sabemos que este año no pudo estar por compromisos, pero que esperamos que en un año que tengamos el nuevo Congreso nos esté acompañando. Este sector necesita ver a su ministro, necesita ver a su ente rector. Le agradecemos mucho su asistencia, pero queremos que el ministro también nos acompañe. Sí. Y muchas gracias, y el mensaje final para terminar. Sí, perfectamente entendible, Julio César. Yo voy a terminar con 3 o 4, digamos, mensajes. El primero es acerca de la pertinencia de la transición energética. En este momento el Ministerio se encuentra modelando los escenarios de transición, y por eso a mí me sorprende mucho cuando la gente dice la transición se va a hacer en 4 años, en 7 años, en 8 años o en 10. Eso todavía no lo sabemos, honestamente. Estamos modelando para saber en cuántos años va a ser. Una transición energética seria no se hace por decreto. Acuérdense lo que pasó a Alemania. Alemania decidió cerrar sus plantas nucleares y ha tenido que reversar. Nosotros no queremos cometer ese error. Por lo tanto, va a ser pertinente y progresiva. ¿Cuánto va a tomar? No lo sabemos. Lo más seguro, 2 o 3 décadas. O sea, que no crean en aquellos que dicen que en 5 años vamos a dejar de producir petróleo, o vamos a dejar de consumir petróleo. Eso no es cierto. Referente a los recursos de hidrocarburos que comentan, el Ministerio está trabajando en estimular los contratos de exploración que hoy existen. Nosotros hemos detectado áreas, unos 35, 40 contratos, donde creemos que el potencial es importante para el país. Hay una buena cantidad de recursos, y si habilitamos esos contratos, creemos que podemos asegurarnos de gas, y yo lo conozco muy bien porque hice parte del equipo de exploración. Creemos que los recursos del offshore realmente hay que materializarlos. Eso nos daría seguridad si esos recursos se materializan, para tener gas realmente por muchas y muchas décadas, incluso no solo para consumo interno, no solo para vocación exportadora, sino para agregar valor, ¿sí? Creando cosas como fertilizantes sintéticos o hidrógeno incluso, ¿sí? Y en el Piedemonte también estamos trabajando, porque allí es donde está el gas del GLP, realmente. Entonces queremos viabilizar esos contratos. Respecto a que dice el senador que la transición no ha empezado aún, estamos en una etapa de análisis, senador. En este momento, como tú lo mencionaste, Julio César, hay 4 o 5 documentos en las páginas del Ministerio del Medio Ambiente. Está el diagnóstico y los escenarios, y aún está abierta la ventana. Aún está abierta la ventana de mesas de diálogo. Las mesas fueron abiertas. Realmente era cuestión de inscribirse e ir a discutir con nosotros sus inquietudes y sus problemas, pues para introducirlos también en el camino de la transición. Pero aún hay tiempo. Creo que postergaron la recepción de comentarios a estos documentos diagnósticos y a los escenarios hasta la próxima semana. Yo los invito a ustedes a que vayan allá. Es muy fácil, es un clic y ponen todos sus preocupaciones en esos documentos, y nosotros sistemáticamente los estamos acogiendo. Porque como hemos discutido en el panel, lo que no queremos es una transición aislada del gobierno, sino queremos integrar absolutamente todo el país y todos los grupos de interés. Finalmente, el mensaje para ustedes, los distribuidores, y como yo lo veo, por lo menos, ustedes van a ser la cara de la transición energética con los clientes, con el país profundo que algunos de ustedes mencionaron, porque ustedes son finalmente los que están entregando la energía al consumidor final.
que algunos de ustedes mencionaron, porque ustedes son finalmente los que están entregando la energía al consumidor final. Yo lo que los invito es a pensar un poco fuera de la caja. Tienen que empezar a pensarse cómo me uno a la transición energética. ¿Qué otra energía alternativa puedo crear? ¿Cómo puedo trabajar con Terpel para crear estas comunidades energéticas? ¿Cómo puedo aprovechar la biomasa o las hidroeléctricas de filón de ríos, que en Colombia tenemos abundancia de agua? Entonces, yo creo que es salirse un poquito de la zona de confort, si me permiten el término, y empezar a buscar las oportunidades que comenté al principio. ¿Qué más hay ahí para mí? ¿Cómo puedo aprovechar la experiencia, siendo la cara de la distribución de la energía, para incorporar la transición energética en el producto que estoy finalmente vendiendo? Muchas gracias. Bueno, muy buen panel, me voy muy contento.